Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo 86. El de... Todavía no. Antes se me ha ocurrido algo, pero ya ahora no me acuerdo. Ah, porque has hablado algo de la pesca, puede ser. Ah, sí, el de pescadores. Es que justo ha aparecido dos veces los pescadores hoy. El de los pescadores de perlas. Eh, ¿He hecho pescadores de perlas? no. Estaba pensando en Hemingway. Ah, Perdón, es que se me han liado un montón los cables y ahora no puedo, me está tirando esto en la cabeza. Bueno, voy a empezar otra vez la despedida porque me estaba quedando fatal. Por favor, bórralo, bórrame. hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen, las personas que los escriben. A veces yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que me odia, que me lo dijo ayer, Ana Vidal. Yo te dije ayer que te odiaba, ahora no me acuerdo. Sí, por eso te dije, hemos terminado. Sí. No te Vale. dije que te odiaba, dije que con los hombres no se podía hacer nada. ¿Ves? Yo no te dije nada a ti, o sea, que fuerte, ¿no? Es Inte- luego en Not All Men, not all men. Claro, pues ves, no se puede hacer nada con los hombres, ¿qué le vamos a hacer? Claro, somos simples. Yo me he puesto hace un frío que pela, yo no sé en Valencia, aquí en Calatayud hace un frío que pela, me he puesto jersey de cuello vuelto para grabar, para proteger las cuerdas vocales. Y hace Ayer me muchísimo frío. hicieron me contaron un dicho, pero no lo recuerdo porque además era en valenciano, de que aquí solo hace frío cuando hace viento. Sí. Y hoy hace viento. Pues aquí hace, no, parecía que iba a nevar, bueno, en la predicción esta del móvil ponía que iba a nevar, en la Sierra ha nevado, está la Sierra Nevada, pero aquí no ha nevado. ¿No ha nevado todavía en Calatayud ningún día? No. Nevó hace 2 semanas. Tuvo una noche de repente cayó mucha nieve, bueno, como cuando nevó en muchos sitios y ya está. Bueno, pues episodio 86, episodio del mes de febrero, nuestro mes, el mes de Ana y el mío, porque cumplimos años ambos en el mismo mes, no el mismo día, nos va a separar una semana, bueno, nos separa todos los años una semana, de hecho. ¿Y qué vamos a tener hoy, Ana? Pues vamos a tener las desnoticias. Hay un Vamos a montón, por hablar... cierto, son cortitas, pero hay muchas, que son cortas, pero hay muchas. Vale, vamos a hablar de este libro, Una noche en Amalfi, de Begoña Huertas. Vamos a hablar del cuento que está en este otro libro, La noche en la que todos tuvimos gripe, de Shirley Jackson, la estupenda Shirley Jackson. Y por último vamos a tener una sección nueva que se llama Pescado en la red, que os explicaremos llegado el momento de la sección. Y nada más, que ya es suficiente, ¿eh? Que ya es suficiente porque si hacemos programas muy largos, pues al final os podéis aburrir. Y no, es peligro, o sea, es pecado mortal. Aburrir es pecado mortal, es lo único que no se puede hacer. Bueno, pues vamos a empezar con las desnoticias. Ya te he dicho que traigo varias. La primera es sobre dragones y mazmorras, al hilo de que acaba de terminar, ¿no? Este mes de enero terminó la serie Stranger Things, ¿no? Que ha sido de Netflix, que ha sido como un hito. Yo no la he visto, o sea, yo la he visto, la conozco porque en mi casa se ha visto y la he visto a trocitos, pero no la he seguido. Yo Y entera. entonces, ¿te la has visto Yo entera? entera, sí. Vale. Pues uno de los leitmotiv, ¿no? Y quizá de la premisa o lo que ha inspirado, lo que ha ido inspirando a lo largo de todas las temporadas, esta serie es el juego Dragones y Mazmorras, que es un juego que juegan al principio de la serie, bueno, durante toda la serie, ¿no? Pero al Juegan principio, en toda la serie, sí. en toda la serie, ¿no? Pero que es como que cierra un círculo porque al final de la serie, pues una nueva generación de niños comienza a jugar Perdón. ese juego, ¿no? Bueno, pues te voy a contar cosas curiosas sobre Dragones y Mazmorras, que como decimos es un juego de rol, pues, de fantasía medieval, digamos. Bueno, pues esto lo inventaron dos personas. Uno de ellos, que tiene un nombre como muy literario, Gary Gygax. Giga como si fuera gigavatio o giga algo, pues era Gary Gygax. Era un trabajador de una compañía de seguros que perdió su trabajo y al final trabajaba de lo que podía. Y de hecho llegó a trabajar de zapatero
y estaba tan fastidiado económicamente que o sea, no podía, o sea, les hacía plantillas de cartón a sus hijos para que los pusieran en los zapatos, porque no tenían para comprar plantillas, ¿vale? Entonces este hombre, el Gygax, era un fanático de los juegos de guerra, ¿no? De simuladores de batallas históricas, y lo que hizo fue inventarse, había un juego que estaba inspirado en Conan el Bárbaro, que se llamaba Chainmail. Chainmail, no sé lo que significa, correo en cadena, bueno, no sé. Bueno, Chainmail, que está inspirado en Conan el Bárbaro, como digo. Entonces escribió, digamos, un apéndice, un poquito más que se salía, o sea, imitando ese juego, pero que se salía un poquito, ¿no? Un poquito más fantasioso. Entonces, conoció a otra persona que se llama Dave Arneson, que lo que hizo fue las reglas que había escrito para el juego Gygax, las refinó, las reescribió, las ordenó y crearon el primer prototipo de mazmorra, donde los jugadores al principio, en la primera versión de Dragones y Mazmorras, lo que por eso se llama así, ellos exploraban un castillo, ¿no? En vez de salir al campo abierto, como salió en las diferentes versiones, en la primera simplemente exploraban un castillo los distintos jugadores, ¿no? Y de ahí el tema de las mazmorras y de los dragones. Evidentemente los hijos de Gygax fueron los primeros que empezaron a probar el juego, se lo llevaron a su escuela, tuvo mucho éxito y ahí decidieron sacarlo, ¿no? La primera edición la tuvieron que hacer ellos a mano en el sótano porque ninguna editorial quería comprar el juego. Y sin embargo, a pesar de ello, pues fueron poco a poco vendiéndolo hasta que ya el boca a boca hizo que se extendiera, ¿no? Y que fuera como un boom y de repente todo el mundo quería jugar ese juego. Con lo cual ahí ya lograron colocárselo a una editorial. En ese momento la relación entre los dos socios se rompió, ¿vale? Gygax logró, o sea, hizo una cosa de marketing, ¿no? Se convirtió en la cara visible del juego, ¿vale? Y al final le quitó los derechos de autor a Arneson, ¿no? Entonces estuvieron con demandas cruzadas. Aún así, Dragones y Mazmorras hizo que Gygax se hiciera millonario, se compró una mansión en Hollywood y tal, pero la empresa que crearon para desarrollar el juego empezó a tener problemas financieros en los 80, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Gygax contrató a una mujer para salvar a la empresa, una financiera que se llama Rolane Williams, que ella al final lo que hizo fue comprar las acciones a los diferentes socios hasta que logró tener la mayoría del accionariado y logró expulsar a Gygax de su propia compañía en 1985. Es decir, ambos dos pasaron de inventar el juego a hacerse millonarios a ser expulsados de su propia compañía. Bueno, hubo un momento que Lorraine Williams, para reflotar la empresa, decidió sacar las novelas basadas en Dragones y Mazmorras. Y esas novelas, que en principio eran como un negocio paralelo, un negocio pequeño, empezó a generar tanto dinero como el mismo juego. Lo que hizo que realmente la Dragones y Mazmorras no se hundió o no desapareció del mercado del juego por los libros, no por el juego. Más dos cosas curiosas. En los años 80, grupos religiosos de Estados Unidos comenzaron a vincular Dragones y Mazmorras con el culto al diablo. Lo que irónicamente hizo que vendieran todavía más juegos. Y luego ya se empezaron a... Eso tiene un nombre, lo de hablar en contra de algo y que se venda más. Sí, es el efecto... Es el nombre de una actriz famosa. Una mujer que es... Shirley Temple, no. No, más moderna. Ya lo buscaré. Que se quejó o pidió que no se publicaran fotos de su residencia en internet o algo así, entonces hizo que todo el mundo publicara fotos de su residencia en internet, o sea, donde vivía. No sé, es de estas actrices súper famosas americanas. Bueno, se han hecho películas antes, o sea, hubo una película en el 23 y evidentemente en los años 80 hubo una serie de dibujos animados, que es por la que en España se conoció Dragones y Mazmorras. No sé si tú te recuerdas Dragones y Mazmorras. Sí, claro, y las gárgolas, ¿no? ¿No es de Dragones y Mazmorras? Salía una gárgula que creo que iba con ellos como de mascota. Esa serie no tuvo final, porque no llegaron a hacer el final, se quedó sin cerrar la serie de dibujos animados. Y de hecho hay un anuncio, creo que de Renault,
de muchos años después, en los cuales sacaban, o sea, el juego terminaba con que encontraban un Renault, digamos, en el juego, porque no sé si te acuerdas que el juego, la serie de dibujos animados era como que unos niños del mundo real, unas personas del mundo real caían dentro de Dragones y Mazmorras e intentaban salir del juego y no podían nunca, ¿no? Bueno, pues Renault creo que hizo un vídeo, o sea, un anuncio de un coche que encontraban dentro de Dragones y Mazmorras y gracias a ese coche lograban salir de Dragones y Mazmorras. Y bueno, pues lo que digo, luego en 2023 se hizo una película, en 2000, bueno, Stranger Things y en Big Bang y la pandemia, las tres cosas, Stranger Things, Big Bang y la pandemia han hecho que Dragones y Mazmorras se popularizara muchísimo y me parece que ahora están pensando en sacar la sexta edición o la séptima edición del juego, que lo quieren hacer como más interactivo, ¿no? Yo no he jugado nunca, Dragones y Mazmorras, no sé si has jugado tú. Bueno, de hecho no he jugado a ningún juego de rol. No, Aquí, no. aquí la que nos podría ayudar sería Acuática, Sí, que es una fanática de los juegos, de todo tipo de juegos. sí. Y Y Daniel, Daniel, su marido. sus maridos nos podrían ayudar. Pero vamos, yo no he jugado nunca a Dragones y Mazmorras, no sé cómo se juega realmente. Luego hay otra empresa que también tiene mucho tirón, pero no sé si es exactamente un juego de rol, es un juego de cartas que se llama Magic, que tienen muchas versiones de juegos de Me cartas. suena haberlo visto. Es que había una tienda de juegos de rol al lado de casa de mi madre y siempre era como muy escaparate, era como de quedarte ahí mirando las figuritas y las cositas y tal. Y alguna vez entré porque tenían otro tipo de juegos y me compré un juego de cartas que era para contar historias, que era muy divertido. Era de ir, lo que pasa es que era para jugar con mucha gente y no lo utilicé mucho, pero estaba muy guay. Pues mira, yo a raíz de lo de Dragones y Mazmorras, Dragones y Mazmorras no, perdón, a raíz, sí, bueno, Dragones y Mazmorras, pero de Stranger Things, se me ocurrió mirar juegos de rol, sí, ¿no? Para jugar. Y hay uno que se llama, bueno, no recuerdo cómo se llama, es un juego que es súper curioso y es sobre la desaparición de una chica, de Alicia, ¿no? Una chica que desaparece. Y nosotros, los jugadores, somos los amigos que la estamos buscando, pero como cada uno la estamos buscando por un sitio diferente de la ciudad o del bosque, donde sea, nos comunicamos entre nosotros con el móvil, con WhatsApps o mensajes. Entonces es un juego pensado no para que estés hablando, sino para que tú te estés comunicando con el resto de jugadores con mensajes, ¿vale? Ujú. Lo cual permite jugar también en distintos sitios, o sea, que cada uno esté en un sitio diferente del Ah, país, del claro. mundo, ¿sabes? Mm. Bueno, igual me lo compro para ver. Si eso jugamos, ¿vale? Tú y yo, hacemos una Sí, partida en directo. vale. Bueno, te sigo con otra vez noticia. Venga, estas son un poquito más cortas. Hemingway. En 1961, Lester Hemingway, que es hermano de Ernest Hemingway, escribió un libro que se llamaba, era una biografía sobre su hermano titulada, como no, Mi hermano Ernest Hemingway. Entonces vendió bastante y usó las ganancias de ese libro para comprarse una balsa de 22 metros cuadrados que se llevó a Jamaica. Una vez allí, declaró que esa balsa era una nación propia y la llamó New Atlantis, Nueva Atlántida. A ver, el objetivo que tenía no era, o sea, no es que se volviera loco y tuviera un viaje de ácido o algo así y dijera, voy a hacer un nuevo país, no. Él lo que quería era declarar una zona en frente de las costas, te he dicho de Jamaica o de Bahamas, de Jamaica, eh, en la que no se pudiera pescar, en la que no se pudiera pescar de manera destructiva, ¿vale? Quería proteger, porque él era pescador, ¿no? Y quería proteger el ecosistema de esa zona. Se había colegiado, de hecho, en la Sociedad Internacional de Investigación Marina, ¿no? Entonces, con los ingresos del libro y con los ingresos, lo que les cobraba a la gente por ir allí a pescar de manera controlada y sostenible, también quería construir un acuario en Jamaica, en fin. El tema era crear un país para que proteger el ecosistema, ¿no? ¿Qué le ocurrió? Que la nueva Atlántida acabó exactamente igual que la vieja Atlántida. Hubo una tormenta tropical y en el año 66, ¿cuántos años después? 4 años después de crear... Su Atlántida. o 5 años después de crear la nueva Atlántida, una tormenta tropical hundió la nueva Atlántida y acabó en el fondo del mar, sirviendo de base para el coral y alimentando a los peces. Para eso sirvió escribir sobre su hermano, para hundirse en el mar.
Pero claro, de ahí el viejo y el mar. Eh, ¿Le dejaron tener esa... O sea, ¿le dejaron crear un sitio independiente tal o simplemente él lo quiso hacer? No he entendido bien esa parte. Sí, él O dijo sea, que eso era un país. administrativamente lo consiguió. A ver, administrativamente no conseguiría nada, las Naciones Unidas no te reconocen como nación, Jamaica no te reconocería, pero bueno, él se puso ahí y dijo, no, aquí solo pescan los que Aquí yo no se diga. Bueno, pesca, claro, y los barcos grandes no podrían pasar por ahí si estaba claro. una barca Y, pequeña. y ya está. De todas maneras, hay, por ejemplo, hay una plataforma petrolífera cerca de la isla de Man, en el Atlántico, que es un tío que también dice que eso es un estado independiente y que eso no es ni forma parte de Europa, ni de Inglaterra, ni de ningún sitio, que es un estado independiente. Dentro de Estados Unidos hay un pueblo que también dice que es un estado independiente de los Estados Unidos, ¿vale? Pero que no está en guerra con ellos. Entonces tú puedes entrar y tal, pero ese país ellos dicen que son otro país diferente, Y luego está ¿sabes? la República Independiente de tu casa, ¿no? Claro, claro, y cada uno en nuestro salón. Lo que haga en la República Independiente de nuestra casa, tú no porque vives sola, bueno, ahora te pasará con los gatos. Hay golpes de estado bastante a menudo y muchas veces ya no mandas. ¿Tú crees que mandas en tu casa Sí. y ya no mandas? A ti te pasará con los gatos. Bueno, sigo, que aún me quedan dos. Theodor Geisel. ¿Tú sabes quién es Theodor Geisel? No. No. Bueno, pues murió hace 30 años, ¿vale? Y probablemente sea de uno de los autores más vendidos, que más ingresos ha generado, porque era el creador del personaje del Doctor Seuss, que yo creo que en España no tiene como mucha fama, pero en Estados Unidos es como un icono, ¿vale? El Doctor Seuss es una especie de gato con un sombrero a rayas rojo, y entonces que habla siempre con rimas como muy facilitas para niños, es un personaje infantil, ¿vale? Entonces, ya te digo, en Estados Unidos, ya pondré aquí alguna imagen y probablemente os suene, se ha hecho alguna película, el Lorax, no sé, el Lorax creo que es del mismo autor, bueno, en resumen, ese señor se murió hace 30 años y tiene una fundación que guarda todo su patrimonio y gestiona los derechos de autor y todos estos temas, ¿no? Entonces, revisando un investigador, revisando los apuntes, las notas del autor, descubrió bocetos y textos para un nuevo libro. Entonces lo han aprovechado, a pesar de que hay muchos investigadores que piensan que eso simplemente eran notas que había tomado, pero que no iba a hacer nada con ellas, han dicho, no, no, esto quería hacer este libro. Y resulta que este 2026, y espérate el verano que se nos espera, el 4 de julio que se nos espera con Trump, se celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos. Ostras. Así que ya te digo que el 4 de julio con Trump va a ser divertido. Hmm. Entonces, han sacado un libro que se llama Canta los 50 Estados Unidos. Y se trata de un viaje por el mapa de Estados Unidos. En el libro es un viaje por el mapa de Estados Unidos del icónico gato del sombrero, que en cada estado, o sea, quiere que los niños aprendan los nombres de las capitales, perdón, y la ubicación de los estados y el nombre de los estados a base de rimas, ¿no? De versitos rimados, que es muy lo que hacían en este tipo de libros. Aunque los bocetos son del autor de Geisel, lo que encontraron, las ilustraciones evidentemente las han tenido que completar y las ha completado otro artista. La fundación esta, que lleva sus derechos, además del libro, lo que va a hacer es regalar mochilas con material escolar a estudiantes de las comunidades de bajos recursos de Estados Unidos, ¿vale? Para celebrar eso. ¿A ti qué te parece eso de que te cogieran tus notas y dentro... Tú imagínate que ahora fueras una autora súper aclamada. Porque te digo una cosa, que es que yo no lo había visto hasta hace poco. Cervantes publicó el Quijote con 58 años, ¿eh? Y la segunda parte del Quijote casi con 60 y muchos. Que tenemos tiempo todavía de O ser sea, hay autores tiempo súper todavía. aclamadas. Es más, puedes ser autor aclamado a tu muerte. Sí, ahora te digo Esto una ya lo cosa. hablamos con Harper Lee, Sí, de cierto. alguna manera, ¿no? O sea que, como decía, si no quieres que se publique nunca, qué malo, porque si va a generar dinero, alguien querrá conseguir ese dinero, ¿sabes? Y a lo mejor es interesante lo que sale de ahí, no digo que no, pero si no quieres que algo se publique, te digo, Fernando, qué malo.
Ya, eso es cierto, pues bueno, voy a quemar todo. Quema los libros antes de escribirlos. Exactamente, vamos a quemar los libros sin haberlos escrito. Que por cierto, te decía lo de Cervantes. Sí, Cervantes publicó tarde, se hizo súper famoso tarde, murió pobre como una rata y se hizo famoso 200 años después de... Porque Eso no, digo. 200 años después de morir. Lope de Vega, que era contemporáneo de él y enemigo, eh, se hizo famoso joven, se hizo rico muy joven y terminó muy rico cuando se murió, ¿vale? Y con muchas novias y muy procaz. Perdón, los que se peleaban eran Garcilaso y Góngora, o Quevedo No, y Góngora, un poquito Góngora y más tarde, un poco Quevedo, era Quevedo y Góngora, pero fue un poquito más tarde Cervantes. Cervantes y Lope de Vega también anduvieron, a la Gresca. anduvieron a la Gresca. Al principio, eh, al principio Lope de Vega admiraba a Cervantes y había como cierta buen rollo entre ellos, pero claro, en un momento dado, Lope de Vega, que rompió las normas del teatro, empezó a tener mucho éxito, o sea, era un éxito brutal, y Cervantes no acababa de tener éxito en el teatro, ¿no? Era un teatro más clásico. Entonces Cervantes empezó a criticarlo mucho y ahí bueno, Lope de Vega reaccionó y también lo empezó a parir y tal. Y de hecho lo de el Manco de Lepanto se lo puso Lope de Vega a, a A Cervantes, que ahora Cervantes. es... A ver. Seguimos, la última ya. Esto en nuestra lista de sitios a los que tenemos que ir, bibliotecas a las que tenemos que ir a una biblioteca de Praga en la cual se ha instalado Idiom, que es un túnel de libro formado por 8.000 ejemplares, pondré una foto aquí para que lo veáis, y unos cuantos espejos para dar la sensación de que es un túnel infinito. Pero es que lo curioso del caso es que Idiom, esta instalación artística creada por el artista eslovaco Matej Kren, se presentó en el año 1995 en la Bienal Internacional de Arte de Sao Paulo. Y en el 96, después de la Bienal esta, se llevó a Praga y se instaló primero en una biblioteca y luego ya definitivamente en la que está ahora, ¿vale? Del año 96. 30 años después, o sea, bueno, y durante muchos años, pues la gente que iba a esa biblioteca sabía que existía eso, pues bueno, pues fue como un cuadro que había allí, ¿no? Nadie le hacía mucho caso. Pero 20 años después, a partir de 2023, de repente, en BookTok, o sea, la parte esta de TikTok dedicada a los libros, la gente lo empezó a fotografiar, a poner fotos, he estado en tal sitio, me he hecho esta foto, y los algoritmos de TikTok y luego de Instagram empujaron a esta escultura pues al top, arriba del todo del feed, ¿no? De hecho, se ha generado tal problema, a la biblioteca le ha generado tal problema esa fama, que tienen que tener policía para regular el tráfico en la calle, de la cantidad de gente que quiere ir a hacerse una foto. Que dicen que normalmente en las épocas estas de mucha afluencia turística en Praga, en Navidad, en Pascua, en verano, pueden ser 1.500 personas diarias. Y Wow. muchas veces tienen que estar esperando 2 horas para tomar una fotografía. Han tenido que poner policías en la puerta para regular el acceso, que han tenido que poner una puerta solo para turistas, o sea, para evitar que la gente que vaya a leer o a consultar libros se vea molestada por los turistas. Han puesto una puerta solo para turistas, para que solo vayan a la parte del túnel este, hacerse la foto y salir. Y el resto de usuarios puedan hacer lo que hayan ido a hacer a la biblioteca. Y Claro. policías en la calle para regular el tráfico en la acera, para dejar pasar a la gente, Madre ¿sabes? mía. Y todo esto gracias a nuestros buenos amigos chinos de TikTok. Y bueno, y a americanos de Instagram, que nos da ¿Y igual. quieres que vayamos, no? Sí, como siempre, A ser un turista más molestando a claro. los Pero lectores. iremos fuera de temporada. Vale. Iremos fuera de temporada. Bueno, Ana, ¿de qué libro vamos a hablar hoy? Pues ¿Qué vamos a libro nos hablar vamos a de... contar hoy? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué libro nos ¿Repite? vamos a contar hoy? ¿Qué Sí, libros nos vamos a contar hoy? hoy nos vamos a contar Una noche en Amalfi, de Begoña Huertas. Begoña Huertas nació, es asturiana, era asturiana, nació en Gijón el 4 de agosto del 65 y murió en Madrid el 24 de noviembre de 2022. Fue escritora, ensayista, novelista y filóloga española. Trabajó también en el sector de la edición, colaboró en el diario.es, Público,
el estado mental como articulista y columnista de opinión. También daba talleres en el Máster de Humanidades de la Autónoma, fue profesora de escritura en el Hotel Kafka, tuvo una beca de estas de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, ganó el premio, como escritora ganó el premio Casa de las Américas. Y bueno, no sé, creo que murió de cáncer o algo así, pero no estoy segura, pero joven, ¿no? Y bueno, pues este libro lo elegí porque en estas listas que se hacen de los mejores libros de la última los últimos 50 años o los últimos 10 años o lo que sea, este libro voy a decir de qué año es. Además me lo compré de segunda mano en la casa del libro, que puedes comprar libros de segunda mano por la web, y me llegó firmado por la propia autora, que me parece flipante porque claro, murió hace 3 años, sí, hace 3 años. Está editado en el año 2012. Bueno, pues en una lista de estas de los mejores libros de los últimos no sé cuántos años, se hicieron muchas y entonces un autor al que sigo, un autor o no sé, una persona que sigo en Facebook, que sí que es autor de varios libros, pero no es eso lo que le da fama, si es que tiene fama en Facebook, es así como divertido, ¿no? Él recomendó este libro y luego más adelante otro autor que sí que conoces tú, Quique Parra, compartió una reseña que el otro había hecho de este libro y dije, jolines, pues esta autora ni la conozco, ¿sabes? Ni me suena. Y parece que tiene buena pinta el libro, entonces pues decidimos leerlo. Bueno, y además nos lo hemos leído a la vez. Sí. Nos hemos leído... Es una cosa que queremos hacer este año, terminar a la vez. Sí. Nos hemos leído cada día un capítulo de este libro, menos algún... No sé si con este hicimos eso de algún día medio capítulo. Bueno, da igual, no son capítulos muy largos. El libro tiene 154 páginas, no nos ha durado mucho. Y nada, pues ¿de qué va Una noche en Amalfi? ¿Quieres contarnos tú de qué va, Fernando? A ver, Una noche en Amalfi es la historia de una noche en Amalfi. Básicamente de una noche en Amalfi del protagonista, Sergio. Espera, sí, Sergio y Lidia son el matrimonio. Sergio y Lidia. Lidia desaparece. Bueno, la oímos hablar. Bueno, en realidad no la oímos hablar porque creo que no llega a decir nada. Pero bueno, al principio del primer capítulo aparece. Desaparece en un momento dado del comienzo de la noche en Amalfi. Y es la búsqueda por parte de Sergio de Lidia durante toda esa noche, hasta el amanecer. Y en medio van pasando cosas, aparece otro personaje que es un poco... Todo el rato es un poco antagonista, ¿no? de Sergio, del protagonista, porque desde el principio le cae mal y no sabe muy bien por qué. Alejandro, sí. A ver. Bueno, yo las reseñas que he leído dicen que es un libro de acción trepidante, que no puedes parar de leer, que no sé qué. Sí, bueno, el hecho de que una persona desaparezca y alguien se pase toda la noche buscándola podría ser una acción trepidante, pero yo no sé si porque nos hemos leído un capítulo cada día y entonces hemos parado esa acción trepidante, o porque realmente no nos lo hemos creído del todo, ¿no? No nos ha parecido... que al final las personas reaccionan a cada uno como reacciona, pero nos han parecido un poco creíbles las reacciones del protagonista, ¿no? Como sí, a ver. que dicen, sí. Yo, en resumen, por no tampoco... A ver, los libros hay que leerlos y nuestra opinión es solamente nuestra opinión. Y yo os animo... Joder, estoy mirándome y el cabezón que tengo comparado con el tuyo... y no me puedo acercar mucho porque entonces... Eso es por la distancia de seguridad. Que a ver, a mí me parece que tiene... O sea, la idea es buena. O sea, yo creo que el planteamiento de la novela está muy bien. O sea, la idea de lo que nos cuenta... a ver, no hay nada ya original. Llevamos 4.000 años escribiendo, no vamos a escribir nada nuevo. Pero la idea está bien, es original. O sea, es original. Me parece un punto de partida muy interesante para desarrollar una novela. Y en algunos momentos es muy acertado. Y en algunos momentos tiene...
imágenes y tiene diálogos y tiene cosas que están muy bien, personajes que están muy bien, pero llega un momento en que es como un poco... Hay reacciones, es el problema, y esto hablo personal, no quiero meter a los dos, ¿eh? Hay momentos en que los personajes dicen algo o hacen algo que dices, venga ya, y me saca completamente, porque no lo veo como una reacción lógica. Voy a poner el caso, el tal Alejandro en un momento dado cuenta que su hijo, único hijo, tiene un accidente muy grave, acaba en la UCI, pero él decide no suspender sus vacaciones para irse a no sé dónde con su amante, ¿no? Claro, dice, ¿qué me estás contando? Gran parte del problema es que al ser una novela tan pequeña, tan corta, los personajes no se desarrollan lo suficiente como para que entendamos que esas reacciones tienen sentido dentro de su contexto, dentro de su forma de ser. Entonces son como muy sorpresivas. O sea, tú te esperas un personaje y parece aparentemente normal, no sé qué, y de repente tiene reacciones que es que no te crees. O sea, hay cosas que yo no me creo. O el hecho, por ejemplo, de que desaparece esta Lidia y se van de copas. No lo acabo de ver. Yo creo que la idea es buena, pero el desarrollo no está bien planteado. Sobre todo cuando te enteras de lo que ha pasado, porque lo que ha pasado con Lidia de verdad, ¿no? Cuando llega al final ya te enteras de qué ha pasado con Lidia y entonces ya cada vez te cuadra menos. Y cuando el protagonista se entera de lo que ha pasado con Lidia, se sigue quedando ahí mucho rato, ¿no? Y no terminas de entender que, o sea, por lo menos no empatizas con los personajes en ese sentido, ¿no? Puede ser que digas, bueno, pues hay gente para todo, porque el tío se ve que le pega mucho a la botella, o sea, directamente en la habitación se bebe una botella de vino, se termina las cervezas antes de que aparezca y han pasado 2 horas y ya se ha bebido una botella de vino y 2 cervezas. O 3 horas, ¿no? Que a lo mejor es un tiempo normal para beber eso. Yo, desde luego, no pero eso, el nivel de alcoholismo no tal, pero me parece como... No sé, me parece que yo no reconozco, no me reconozco para nada en esos personajes y quizá eso es lo que pasa, ni me reconozco tampoco en Lidia, la Lidia de la que están hablando, ni nada, ¿no? Es una historia completamente fuera de mí que sí, que Amalfi sí que dan ganas de ir a Amalfi y que es verdad que es como el contraste entre un sitio paradisiaco donde todo el mundo va de vacaciones a disfrutar, a ser feliz y una persona, porque uno de los, bueno, una pareja va allí a disfrutar, a ser feliz, no sé qué, y como eso se tuerce, ¿no? Porque eso es como tiene que ser. Si tú planteas una cosa maravillosa, pues se tiene que torcer. No puedes plantear ay, qué bonito, nos lo vamos a pasar en Amalfi y contar una noche en Amalfi. Podría ser un poco joque noche, que le pasa, es un poco joque noche, pero un poco descafeinado, ¿no? Que si lo que pasara fuera que pasa en una noche maravillosa, romántica y tal, pues sería una novelita de Coritellado, ¿sabes? Pero aquí se supone que tal y bueno, en ese sentido está bien, o sea, le tuerce todo lo que pasa al principio y eso sí que es lo que esperamos en una buena novela, ¿no? Pero quizá, pues eso, que son personajes que quedan demasiado fuera de mí para conseguir entender por qué hacen las cosas y por qué hacen lo que hacen. Sí, pero yo insisto que yo creo que es porque no le ha dado tiempo a los personajes a crecer. O sea, nos ha puesto ahí unos personajes, no entiende sus reacciones. Ya te digo, a mí lo de tengo un hijo, si me lo meten en la UCI, no sé qué, pero me voy a ir de vacaciones con... O sea, que a lo mejor me cuentan como que el tío vive dentro de una obsesión. Porque es que lo curioso del caso es que unas líneas antes, o unos párrafos antes, dice... nuestra relación era tal, simplemente, o sea, ni nos llamábamos, solamente cuando ella venía quedábamos, tal, nos íbamos a la cama y cenábamos por ahí y luego no nos veíamos en no sé cuánto y de repente tienes un accidente, pero te vas con esa mujer. Bueno, Tiene un yo creo que accidente... eso tiene un poco que ver con cómo las personas se engañan a sí mismas respecto a las relaciones que tienen Claro, con otras personas, ¿no? O sea, él cree que sí, tiene esa relación en que él controla, que él pasa, que cuando ella viene, que tal, y de repente ella viene y cambia los planes, porque eso es importante, ella cambia los planes, además
utiliza el ordenador de él para cambiar los planes y deja la clave abierta. A mí me da la sensación de que ella quiere romper esa relación y quiere que el otro se entere que pasa de él y que se va con otro que ni siquiera tenía por qué ir, ¿no? Pero eso tampoco lo sé, esa es mi intuición, pero tampoco te explican si eso es así o no. Pero ella siempre está, o sea, lleva 3 relaciones a la vez y las maneja muy bien y de repente se deja la contraseña abierta. Hay algo ahí que no encaja y que no terminas de entender. No es que no lo entiendes. No se resuelve, lo tienes que resolver tú. Bueno, pues vale, pues lo resuelvo yo. Y luego hay también, a ver, yo es que he sido bastante crítico con este libro. Estoy siendo bastante suave ahora, ¿eh? Yo estaba mirando lo que me he apuntado en mi diario de lectura y fui bastante crítico. Y hay una cosa al final del libro que me parece un poquito tramposa. Nos hace pensar que a Lidia le ha pasado una cosa. Nos pone toda la imagen que realmente ha pasado eso. Nos lo cuenta como si hubiera pasado eso y luego resulta que no ha sido eso, ¿sabes? A ver, yo creo que este libro se publicó precipitadamente. O sea, que ella lo escribe, que este libro hubiera necesitado reescribir varias veces y que seguramente ella lo hubiera reescrito, a lo mejor, pero se publicó tal cual y ya está. Pero a mí ya te digo, mira que no solemos en este programa criticar mucho, o sea, nos suele gustar bastante, también es cierto que seleccionamos mucho lo que leemos. Y nos suele gustar bastante. Pero yo aquí he salido un poquito escamado con este libro. Sí, yo lo que sí lo que sí quiero decir es que lo he leído, que lo he disfrutado, que el libro se lee fenomenal, que es un libro tal, pero que yo simplemente no termino de entender. Para mí se desinfla un poco con la falta de entendimiento de cómo actúan los personajes y con la resolución, que tampoco me ha convencido mucho. Pero vamos, que es un libro que tampoco les recomendaría, que te lo puedes pasar bien leyéndolo, ¿vale? No, si no se trata de recomendar, se trata que otras veces somos como más entusiastas. Sí, sí. Y en esta no, o por lo menos yo. Sí. ¿Sabes? Pues no sé si podemos añadir mucho más, porque si no igual nos... Nada, está bien. Vale, y esto ha sido Una noche en Amalfi, pero para el mes que viene vamos a leer, o estamos leyendo ya de hecho, o no, o lo vamos a leer. ¿Cuál? ¿Lo estamos leyendo? Ah, lo estamos leyendo, vale. ¿Cuál? Estamos leyendo, perdón, porque es que le da demasiada luz. No hemos venido a divertirnos. Sí. De Nina Like, que es una de las recomendaciones, que esta nos la recomendó nuestro amigo Alfredo, y la verdad es que para no haber venido a divertirnos nos estamos divirtiendo mucho. Sí, pero no vamos a desvelar ahora nada. Si queréis leerlo, está editado por Gato Pardo Ediciones, tiene 252 páginas, vamos prácticamente, no se ve tampoco, ¿no? Esta luz casi ya pasada la mitad del libro y eso, y nos lo estamos pasando muy bien. Así que os invitamos a leerlo con nosotros para que cuando lo comentemos ya no nos molesten nuestros spoilers. ¿Y ahora, Fernando? Pues estamos leyendo, ¿cómo se llama? No, en un cuento para quedarte a vivir, o para quedarnos a vivir. Elegimos el mes pasado un cuento de Shirley Jackson, que se llama La noche en que todos tuvimos fiebre, que es un cuento, gripe, perdón, súper extra curioso. Me sorprendió mucho cuando lo leí. Lo he leído 2 o 3 veces intentando solucionar el misterio y no lo he logrado. Sí. No sé si tiene solución o no. Perdóname un momento, Fernando, antes de hablar del libro me gustaría decir que es de la grandísima diosa Shirley Jackson, nacida en el año 1916 en San Francisco y fallecida el 8 de agosto de 1965 con 48 años de un ataque cardíaco posiblemente provocado por el consumo abusivo de anfetaminas y tranquilizantes. Porque en aquella época las anfetaminas no se consideraba que estaban mal y le ponía muy nerviosa y entonces tomaba tranquilizantes y bueno, también bebía mucho alcohol, tenía sobrepeso. Es la autora del icónico cuento La lotería, que no hemos
precisamente no hemos elegido la lotería porque podéis escuchar el podcast del Sillón de Terciopelo Verde donde se comenta, donde también lo comento con Patricia Esteban, y porque es un cuento muy comentado. También tiene Isabel González. ¿Cómo se llaman los estos de Isabel González? Infografía del cuento. Sí, tiene hasta una infografía. Me hubiera encantado que Isabel González hiciera una infografía de la noche en que todos tuvimos gripe. Y también es autora de La maldición de Hill House y de... Ahora, espérate, porque hay otro cuento, otra novela súper conocida de ella, que también se ha hecho película. Bueno, tiene varias... Ahora no me sale aquí directamente esta y no la veo. Bueno, pues da igual. Shirley Jackson habla por sí misma, pero bueno, me gustaba introducirla, ¿no? Un poco. Sí. Ya Bueno, pues es muy conocida. es un cuento curioso. Es un cuento curioso y divertido. Y es un juego de lógica, además. Sí, es un poquito lo que, no sé si ahora se sigue haciendo en los periódicos, los pasatiempos estos de los periódicos el señor verde vive al lado del señor azul, pero la bicicleta, pero va en bicicleta a trabajar y tal, un poquito de eso de lógica, de intentar armar, que yo no sé, me imagino que sí, que estará basado en algún momento de su vida que les pasó algo así, y porque todos los libros, bueno, yo creo que como se puede contar perfectamente, igual que en Amalfi no hemos querido desvelar mucho de qué va el libro. Yo creo que se puede contar. Es un día en que toda la familia, ¿no? Creo que es padre, ella, o sea, narradora, 3 hijos, ¿puede ser? ¿Y un Sí, perro? dos niñas, un hijo y un perro. O sea, dos Y un, niñas, un niño y un perro, sí. y un perro, pues se ponen enfermos, tienen fiebre, entonces empiezan a moverse de cama. Yo me voy a esta cama, pues tengo calor, me cambio de cama, me subo a esta, me bajo abajo, cojo agua, me llevo el agua aquí, me cojo el cenicero, me lo llevo a toda la familia empieza durante toda la noche a mover de un sitio a otro porque tienen frío, tienen calor, tienen fiebre, dejan de tenerla, tienen sed, tienen ganas de ir al baño. Y hay un objeto, creo que es una manta, ¿no? Sí, Que al principio, pues, sabes dónde está. Y con todos estos cambios, porque además te la nombra, ya no sabes dónde ha desaparecido la manta, quién se la ha quedado, quién ha sido el último que la ha cogido, dónde se ha quedado, ¿no? Entonces, es como lo que he dicho, como esos pasatiempos que había antes del señor azul vive al lado del señor que va a trabajar en bicicleta y 2 casas más allí y luego tienes que ordenar dónde está, pues es lo mismo. Este cuento consiste en eso, en seguir la manta, a ver si eres capaz de encontrar dónde ha quedado la manta, quién se ha quedado la manta, que yo lo he leído 2 veces y he sido incapaz de saber dónde estaba la manta. No sé si lo has sí. logrado tú o no. No, no lo he logrado porque solo lo he leído una vez porque quería hacer como un dibujo de todo esto, pero yo creo que no es fácil de encontrar eh, por, por, por una razón concreta, pero el cuento primero te cuenta que tuvieron gripe, Sí. luego te cuenta cómo es la casa, cómo son las habitaciones, en cuáles hace frío y en cuáles hace calor, de qué color son las sábanas, de qué color son las almohadas, qué complementos tiene cada uno. O sea, después ya te cuenta eso, qué complementos tiene cada uno. Los niños tienen zumo de manzana o de fruta, no sé, un zumo de Manzana, creo que era así, fruta, manzana. que además están enganchados a su zumo de manzana. El marido tiene un vaso de hojalata y tiene no sé qué, ella tiene un brandy, el marido y ella tienen cigarrillos, cenicero y mechero. Y está el perro también, la cama del perro está sin hacer, o sea, te cuenta todas esas Todo. cosas y luego empieza a mover los personajes por ese escenario que ya te ha dibujado. Y los personajes van cogiendo cada vez que un niño, mamá, ¿puedo dormir aquí? Vale, pero trae tu almohada. El niño no trae la almohada, la manta, el libro o un cuento de tela o no sé qué. Entonces luego se vuelve a ir, pero en vez de coger su almohada, coge otra almohada. Entonces ahí empieza como lo rocambolesco de todas las cosas a cambiarse de sitio hasta que al final el niño pequeño está en la cama de no sé dónde con el brandy y los cigarrillos. Ella está con el zumo de frutas, muerta de frío, con la manta rosa de su hija, que es demasiado pequeña. Lo raro es que el perro no acabe en la cuna de la niña pequeña en la que solo cabía, porque hay un momento que ella dice... Y solo había sitio en la cuna, pero yo no cabía en la cuna, digamos que solo faltaba eso. Entonces al final, ¿por qué no aparece la manta? Porque ella habla de una manta rosa y esta manta no dice que es azul en ningún momento. Entonces no sé si es fácil seguirle la pista porque a veces a lo mejor no sé si habla de la manta rosa o de la manta azul o de la manta y tal, pero sería interesante hacer una infografía o hacer un dibujo
de todas las habitaciones y rayitas de un color para cada viaje que han hecho, con qué cosas llevan Mm. o lo que sea, ¿no? Pero es un cuento muy divertido, tiene nada, en este libro que siempre es diferente a si lo lees en Word o lo que sea, pero son 10 páginas, se leen 10 minutos o algo así, y realmente eso me gustaba este cuento porque es muy divertido, ¿no? Es Mm. muy alejado de la lotería, por ejemplo. Shirley Jackson, como muchos escritores de esta época, publicaban un cuento semanal o mensual o lo que sea en un periódico, no sé si en el New Yorker o en el New York Times o en qué periódico. Y claro, eso hacía que, igual que ahora los escritores escriben columnas de opinión, ¿no? Ujú. Ojalá escribieran cuentos en vez de columnas de opinión, por cierto. Creo que me gustaría mucho más que sacaran que esas opiniones las vertieran en cuentos y no Bueno, en... de Dime. hecho, en esa época hasta Playboy. O sea, ha habido grandes escritores que han publicado cuentos en Playboy. Y hay, el otro día lo oí, no me acuerdo de quién hablaban, o sea, de una obra de esta súper famosa que nació como un cuento en Playboy. Mira, pues claro, antes estaba leyendo... ¿De quién era? No, ayer cuando estaba buscando las listas de libros y todo eso, uno de los libros que estaba en la lista esa que me mandaste, Sí. se había publicado así, ¿cómo se dice? Entregas. Por entregas, se había publicado por entregas. El de la mujer de los años 50 se había publicado por entregas. Pues sí, eso pasaba mucho. Hay muchos libros que son famosos que se han publicado por entregas. Y bueno, pues me parece que dentro de esto, pues me parece como muy divertido, ¿no? Comprar el periódico el domingo y encontrarte con este cuento y que realmente funciona como Mira, cuento. mira, fíjate. Es que justo mientras estabas hablando lo estaba mirando. Un segundito. En Playboy. En Playboy han publicado cuentos. Entre otros Kurt Vonnegut. Bienvenido al mono. Úrsula K. Le Guin, Nueve Vidas. Gabriel García Márquez. Italo Calvino. Jorge Luis Borges. ¿Quién más? ¿Quién más? David Foster Wallace y Haruki Murakami y, ¿quién es este? No sé quién es este. Bueno, y todos estos, o sea, que ha publicado gente muy buena, ¿eh? En Playboy, bueno, Madre mía, evidentemente, Fernando, a ver si vamos a tener que empezar a leer el Playboy. hostia, ¿te imaginas? Pero yo iré, ahora ya porque no hay kioscos, ya no se venden revistas en los kioscos, y no le diría, señor, me lo estoy comprando, pero es por los cuentos. Ahora ya no hay cuentos en el Playboy, pero bueno, Ya me imagino que ya ahora. estaría guay. Y ni siquiera serían cuentos eróticos, ¿no? Serían No, cuentos y no, ya no, está. no. No era cuento y ya está, porque le Interesante, querían pues dar. a ver si descubrimos, o sea, a ver si entre esos cuentos que se publicaron en el Playboy traemos alguno a esta sección. Ah, sí, lo buscaré. Más cosas de este cuento, Ana. ¿Qué? ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que no hemos elegido que no he elegido ningún cuento para la próxima. Pues mira, elegimos uno de los del Playboy. Vale, Venga, vamos a elegir a Úrsula K. Le Guin, ¿te parece? Nueve vale. vidas. Lo tengo que 9 buscar, ¿eh? vidas. Vale, No puede ser muy largo porque si se publicó en el Playboy no puede tener muchas páginas. vale, pues ¿Vale? venga, fenomenal. Venga, pues lo pondremos. Ahora esperemos que no sea porno. No creo. Alfredo nos ha mandado su comentario del cuento La noche en que todos tuvimos gripe y voy a leerlo. Ana, Fernando, buenas tardes. El relato de Shirley Jackson me ha parecido muy original y divertido. Parte de una situación cotidiana como es el hecho de que toda la familia está enferma, concretamente con gripe como reza el título del relato. Una situación con la que todos nos podemos sentir muy identificados y especialmente si somos una familia relativamente numerosa y traernos además recuerdos de otras épocas cuando nuestros hijos eran pequeños. A partir de esta situación, el relato construye lo que a mi modo de ver es una suerte de novela de misterio o novela policíaca en miniatura. No en vano, la protagonista, la madre de familia que es además la narradora, se declara lectora de novelas policíacas, ya en la segunda línea del relato.
Parece que estoy de broma, pero no, estoy plenamente convencido de ello. Incluso el título, La noche en que, me parece que es un guiño a ese tipo de novelas. El relato lo tiene todo. Nos presenta primero a los miembros de la familia, tan solo con unos pequeños detalles que nos ayudan a situarnos. A continuación describe la casa y sus habitaciones, como en cualquier novela de misterio que se precie, y pasa a narrar los acontecimientos cronológicamente con la precisión y los detalles que se hace en este tipo de novelas. Describe esas idas y venidas casi frenéticas de los personajes entre habitaciones y camas, creando un relato divertido, con esas pequeñas conversaciones en la noche, dándonos detalles en todo momento de las situaciones, de si sienten calor o frío, de los objetos que lleva cada uno, los enseres, las mantas. Esa es la parte central y principal del relato, que transcurre durante toda la noche y que nos transmite la sensación de una noche larguísima, y en la que la escritora juega con nosotros como una prestidigitadora que no puedes parar de leer. Pero todo ello está construido con situaciones y elementos sumamente cotidianos. Es lo que hace el relato original y divertido, como decía al principio. Incluso el objeto que desaparece al final del relato es algo muy cotidiano. No haremos spoilers, Alfredo, nosotros ya los hemos hecho, y que enlaza con el inicio del relato y esa divertida reflexión sobre los misterios o adivinanzas que aparecen en nuestras vidas cotidianas. Espero que el relato os haya gustado tanto como a mí y que si no lo habéis leído lo leáis, porque es sin duda uno de esos cuentos en los que quedarse a vivir. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias, muy acertada toda esta parte de novela negra que nosotros no hemos tirado por ahí, así que siempre son estupendas tus aportaciones. Muchas gracias. Bueno, y el otro día a Ana se le ocurrió una nueva sección para el podcast, para ir innovando y cambiando un poquito y tal. Y igual que hemos hecho lo del cuento, pues ahora hemos creado una sección que se llama Pescado en las redes, que Ana nos va a explicar de qué va. Pues simplemente, o sea, es así tal y como dice, pescado en las redes, pues son textos cortos, ¿no? Que pescamos, que de repente una vez al mes encontraremos en las redes, puede ser Fernando o yo, veremos algo que leeremos y diremos, esto me gusta. Y bueno, yo qué sé, a veces entrarás en Instagram y verás algo que te Bueno, guste. es más probable que lo encuentres tú que yo, sí. Bueno, es más Pero vale. probable, pero que puede ser cualquiera de los dos. Y nada, pues lo leeremos aquí. Realmente se me ocurrió porque leí este texto y dije, ay, me encanta y se me ocurrió a partir del texto que además en este texto había un río, o sea, había un río para pescar algo en las redes. Y bueno, el autor de este cuento que nos ha inspirado esta sección es Fernando del Soto, es de Valladolid, de los talleres de nuestra amiga Marta Payerpach y Marta Sánchez, perdón, Payerpach. Y bueno, Fernando del Soto escribe este texto que hemos pescado en Instagram junto a una foto de un río en el que hay un cartel que pone prohibido tirarse desde el puente. Y leo: el algoritmo me saca ahora unas cositas llamada Junk Journal, que consiste en recopilar todos los telares que uno acumula a lo largo de un día en los bolsillos y pegarlos en una página de un cuaderno con tendencia a la sobriedad. Ecologismo snob de nueva era más o menos. Ahora ya no vamos a cafeterías de 6 pavazos el café para la foto. Ahora solo queremos el ticket para pegarlo en nuestro recogedero de mierda particular. Porque poner que has comprado en Capravo un mocho de fregona y papel higiénico porque te hace falta no queda demasiado aesthetic. Conste en acta que esta palabra la pongo porque siempre he querido usarla. Por otro lado, el otro día Marco, que es nuestro asistente de conversación, nos hablaba de ecologismo y reciclaje, y mientras mis compañeros eran más benévolos y contaban cosas fantásticas para mejorar el planeta, yo solo pensaba en decirle que me daba igual ya todo y que lo único que le pedía a la vida era un meteorito enorme que arrasara con todo. Tengo que buscar cómo se dice meteorito en italiano. También quería decirle que espero que me pille en una azotea altísima con mis amigos bailando como locos el último temazo de Annalisa mientras bebemos Long Island Iced Tea. En lugar de eso me bloqueé y me quedé en blanco mientras él me escrutaba, atrincherado detrás de sus gafas de vendedor de Biblias. Debió pensar que era medio mongolo o algo así, pero hay que entender que era ya última hora y mi cerebro era incapaz de procesar más mandangas.
Eché un ojo a la fotocopiadora que nos habían dado y le hablé en su lugar de energías limpias basadas en el hidrógeno, confirmando así mi subnormalidad profunda. Aún así, Marco me cae bien, porque antes de Navidad nos dio una charla sobre las tradiciones típicas de su región, y a mí me cae bien la gente que habla con entusiasmo de sus lugares de origen. Me cae bien porque, por norma general, la gente que cuenta las cosas con entusiasmo. Ya que vas a contar algo, echa algo de brilli brilli y exageración. Me marcho a casa dispuesto a beberme un Long Island Iced Tea y ver películas cookies de esas de Antena 3 de amores perfectos y floristerías. Pero solo tengo Calimocho Peleón y están emitiendo pasapalabra. Me falta un poco de rímel barato y corrido para que la decadencia sea casi absoluta. Y pienso en aquella gran frase de Mafalda que decía: paren el mundo que yo me bajo. Wow. Está bien, ¿eh? Sí. merecía abrir esta sección. Ahora nuestros oyentes que se esmeren en escribir porque pueden salir en nuestra sección. Siempre pediremos permiso, por supuesto he pedido permiso a Fernando del Soto, que se ha sentido muy halagado de que abriéramos esta sección con ella, y me dice Fernando que le encanta el nombre de la sección que le has puesto. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio 86. Nada, pues ha estado muy completo este episodio y queremos saber. Muy marítimo, sí. Hemos estado en Amalfi, hemos estado en la costa de las Bahamas, ¿no? Uh-huh. Y en un río en Burgos, en Burgos o en Valladolid, perdón, que no sé cómo se llama el río, pues lo ponía en el cartel. Y hemos tenido gripe y nos han pasado un montón de cosas hoy. Y nada, quiero agradecer a Charles Matusevsky por los jingles, a Ana Nuria por el logo, a Jara por las cortinillas, a Alejandra esperamos que le esté yendo bien estudiando, a toda la gente que nos escucha y nos lee, a Alfredo por habernos recomendado el libro del próximo podcast, y a Fernando del Soto por darnos la idea de abrir una nueva sección y por escribir tan bonito. Y por supuesto, Fernando, muchísimas gracias a ti por estar aquí 86 meses seguidos. Y muchas gracias a ti, Ana, por aguantarme, a pesar de ser hombre, tolerar mi presencia en tu podcast. La tolero malamente, pero bueno. Y nada más, no te puedo decir nada más, sino que muchas gracias a todos por escucharnos. Yo entro muy poquito en las redes sociales, así que si queréis decirle algo en redes sociales se lo decís a Ana y ella os contestará muy amablemente y os leerá con mucho gusto. Y como siempre nos tenemos que despedir con... A ver, ¿qué me vas a enseñar, Ana? ¿Qué libro? Bueno, pues voy a despedirme con el próximo libro, con hemos venido a divertirnos. Pues yo me voy a despedir con un libro que no lo estoy leyéndolo yo, que lo está leyendo Alejandra, y que espero engañarla para que nos haga 3 minutos en algún momento de reseña pirata, que se llama, no sé si se verá, El elogio de las manos de Jesús Carrasco. Pues ese libro me apetece leerlo, a ver qué nos dice ella. Ana, cierra el libro al salir. Cierra el libro al salir. Adiós. Paro la grabación.